SISAP del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego va a poder usted hacer una verificación de precios. ¿Y por qué es importante? Porque efectivamente, si usted va a diferentes mercados, los va a encontrar a diferentes precios. Y si va a un supermercado, por ahí que hasta lo va a encontrar más caro aún, aunque depende, porque los supermercados también compran por volumen y por ahí hasta pueden tener ofertas. Y es importante porque lo que también se ha estado comentando en los últimos días es que determinadas empresas que tienen la mayoría de la producción de productos podrían estar también ejerciendo determinado control en los precios y esto empujaría a las otras marcas también a elevar sus precios cuando en realidad no están tan caros. Para hablar de ese tema hemos invitado a Crisólogo Cáceres, que es el director de ASPEC, esta asociación que vela justamente por los derechos de los consumidores, para que nos cuente cuál es su percepción y qué es lo que él sabe también de la información que puede haber recabado respecto a esta situación. A empresas que podrían estar de alguna manera desde sus posiciones presionando a que los precios se eleven. Muy buenos días, Crisólogo. Buenos días. No tenemos audio, me parece que estamos sin... Sí, disculpen, está el micrófono apagado. Hola Pamela, hola Claudia. Efectivamente, en el Perú estamos viviendo en estos momentos una circunstancia que se caracteriza por conductas especulativas. En el Perú hay especulación. La especulación es un delito que está prohibido por el Código Penal. Se restituyó porque en el 2008 fue eliminada. El 2020 se restituyó. La especulación consiste en que se venden productos esenciales para la vida o la salud de las personas a precios que exceden su estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado. Es decir, no puede ser que si en tu estructura de costos un producto te cuesta fabricarlo un sol y lo vendes a 3 soles, de repente pases a venderlo a 10 soles. Sí. O sea, allí hay una distorsión en el mercado que perjudica a los consumidores. La especulación se da en situaciones normalmente de calamidad o de desastre, como el fenómeno del Niño, huaicos, terremotos o la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. Y era justo lo que yo quería preguntar, porque bien señalas estos escenarios, pero estamos viviendo también, al parecer, un desastre a nivel político y económico. Claro. Y quería saber si esto también era usado por las empresas o si verdaderamente el momento se ajusta a esa crisis. A eso iba, exactamente. Es la primera vez que estamos en presencia de un fenómeno especulativo, no sobre la base de una catástrofe, sino de una coyuntura política. Entonces lo que nosotros tenemos es que mañana, tarde y noche hay voceros de las empresas y políticos que sin medir las consecuencias nos están diciendo que la situación es calamitosa, que estamos viviendo un desastre económico, etc. Y no hay una razón valedera para hacer ese tipo de aceleraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el déficit fiscal está bajando de 8.9 a 5.4% del PBI. Y esto lo dice la propia SUNAT. Nuestra inflación, Pamela, Claudia, no llega siquiera al 2%. La inflación de Estados Unidos es 5%. Entonces, en realidad, no hay razón para esto aparte de la especulación. Pero ¿cuál es el tema? Que si bien es verdad la especulación está tipificada en el Código Penal, en el artículo 234, y establece que la sanción es pena privativa de la libertad no menor de 4 y mayor de 6 años, en el Perú nadie ha sido procesado o sancionado por incurrir en actos de especulación. Nadie. O sea, tienes una ley que te dice, está prohibido que hagas esto, cada cantidad de meses se hace, pero nadie procesa. Entonces estamos hablando del el clásico caso de la letra muerta. ¿Y cómo se tendría que hacer, Crisólogo? Si yo quisiera denunciar especulación, ¿cómo lo hago? ¿Ante quién lo hago? ¿A quién tendría que denunciar? ¿Al casero del mercado o al mayorista? ¿O a la empresa que fabrica? ¿A quién denuncio? Mira, lo que sucede con la especulación es que tú no puedes estar denunciando al comerciante chiquitito. O sea, tú no puedes ir al comerciante pequeñito. Tienes que ir directamente al mayorista. Y aquí vemos situaciones como las que ustedes ya han indicado, que hay empresas oligopólicas que controlan gran parte del mercado de alimentos. Y también tenemos grandes distribuidores. Mira, con decirte un caso, que InRetail, que compró las farmacias hace 2 años, que compró a todos sus competidores y que ahora tiene el 85% de la venta de medicamentos, también acaba de comprar Macro, que es la principal distribuidora de alimentos al mayor. Entonces tú ves que hay grandes concentraciones en empresas, mencionemos el caso de Alicor, que tiene grandes volúmenes de ventas, que tienen una tremenda porción del mercado. Entonces, cuando tú tienes poder de mercado tan grande, tienes a la par que asumir las responsabilidades que ello implica.
¿Cuáles son las autoridades que deberían investigar? En primer lugar, la especulación está a cargo, al ser un delito, del Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación tendría que destinar el personal que corresponda para ver si aquí se produce delito de especulación, identificar y perseguir a los especuladores y meterlos presos para que aprendan. Tienen que haber cárcel para los especuladores. En segundo lugar, en la vía administrativa hay otra autoridad que es el INDECOPI. El INDECOPI es la autoridad que tiene que ver porque no se distorsione la libre competencia. Cuando se producen situaciones de oligopolios, monopolios, o cuando se producen prácticas como la concertación de precios entre dos empresas que se ponen de acuerdo para elevar artificialmente los precios de los productos, o se produce el abuso de posiciones de dominio en el mercado, es el INDECOPI la autoridad llamada a investigar. Y si el INDECOPI, a través de su Comisión de Libre Competencia, en armonía con el artículo 46 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, considera que la inflación es muy grave, puede imponer a la empresa infractora multas que superen las 1000 UITs. 1000 UITs. O sea, imagínate la cantidad de millones de soles que es eso. Pero no se hace. Y además, la misma ley que ha establecido o que ha restablecido el delito de acaparamiento también ha modificado el Código del Consumidor, o sea, la ley 31040. Se ha establecido que el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos, a que se refiere el artículo primero, también se extiende ahora a los delitos de acaparamiento y especulación. Es decir, ¿qué les quiero decir, Pamela y Claudia? Les quiero decir que existe el andamiaje legal, el andamiaje jurídico para perseguir este tipo de conductas, pero no se hace. Sí, claro. Eso es lo que me preocupa como ciudadano. Eso es lo que me preocupa como consumidor. Las empresas podrían decir, bueno, hay libre mercado, yo puedo poner el precio que a mí se me ocurre, ¿no? Y finalmente hay otras empresas que podrían más bien aprovechar, bueno, si la empresa está subiendo su precio, yo voy a mantenerlos bajos porque justamente hay personas que están necesitando precios bajos y por ahí hasta vendo más que ellos. Es correcto, esa es una apreciación muy correcta. Eso es lo que se produce en un mercado en el cual la competencia está garantizada y se desenvuelve dentro de los cauces correctos. Pero estamos en un mercado en el cual la competencia es imperfecta porque hay empresas oligopólicas y monopólicas en determinadas áreas de productos de consumo masivo. Entonces la competencia se ve afectada. Pero además, aunque hubieran competidores que están buscando de manera honesta concurrir al mercado y ofertar sus productos de acuerdo a la libertad que existe para fijar precios, eso no quita que las empresas que se han puesto de acuerdo, que han incurrido en el delito de especulación, sean identificadas y sean sancionadas. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Quiero felicitar la iniciativa del Ministerio de Agricultura que ustedes acaban de presentar, en la cual se le da al consumidor una herramienta como es la determinación de precios para saber dónde comprar. Porque efectivamente a veces el Estado tiene iniciativas bien interesantes y que son poco conocidas. Yo me acuerdo que en el noticiero hace algunos años nosotros hablábamos, por ejemplo, del Observatorio de Precios de Medicamentos de la DGNIC, que te dice cuánto cuestan los medicamentos. Tú puedes elegir, según la zona en la que vives, el distrito en el que vives, la farmacia que vende el fármaco a un precio más barato. Y lo mismo con el combustible, también se puede saber dónde está más barato. El facilito de los intermedios. Claro. Ese Ahora, tipo de iniciativas son buenas, pero reitero, eso no quita que se tenga que perseguir a quienes violan la ley. Y eso es lo que no se está haciendo. Por eso lo que ASTEC está pidiendo es que se implemente un protocolo para hacer este trabajo. Un protocolo que implique que coordinen el INDECOPI, que coordine el Ministerio Público, que coordine el Poder Judicial y cualquier otra autoridad que tenga que ver con la materia para que se pueda actuar de manera célere. Únicamente si se sanciona a las personas que incurren, básicamente, repito, no estoy hablando del bodeguero de la esquina o del vendedor de frutas del mercado de abasto, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las grandes empresas que deliberadamente están inflando sus precios aprovechando la coyuntura política. Porque es la primera vez, como decía, que se está dando una situación, no sobre la base de una catástrofe natural. Ustedes recordarán que en el último fenómeno del Niño, por ejemplo, la botella de agua, ¿recuerdan que la botella de agua que costaba 1 sol pasó a costar 10 soles? ¿Se acuerdan? O sea, ese tipo de conductas son las que son, además inhumanas, deben ser perseguibles, porque una sociedad tiene derecho a defenderse. Y la economía, el sistema económico que rige en el Perú, vale la pena recordarlo, no es la economía de mercado, es la economía social de mercado. Y la inclusión de la palabra social cambia completamente el sentido de la frase, porque la economía social implica que el Estado tiene derecho a intervenir cuando considera que es necesario hacerlo. Y uno de los temas principales en los cuales puede intervenir el Estado es precisamente la salud. Y si los alimentos
que son la esencia para mantener la buena salud, se encarecen de esta manera tan desproporcionada, por supuesto que el Estado tiene que adoptar las medidas que sean necesarias para defendernos a nosotros. Si no sale, llegar si al no control de precios, ¿no? Sí. No, Bueno, no es control de precios. Por todo lo que... No, no es control de precios. Así Estamos hablando de medidas para perseguir a las personas o a las empresas que están actuando de esta manera. Fíjate tú el tema de los oligopolios y monopolios que han prosperado en el Perú. ¿Por qué? Porque no había ley antimonopolio. No, y hay los mecanismos, como tú bien lo has dicho, Crisólogo, se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, que sí se ha detectado que hubo concertación y se sancionó en ese momento. Nos hemos quedado sin tiempo, nos encanta conversar contigo y esperemos tener la oportunidad, por supuesto, Claro de que volverlo a hacer en otra oportunidad. Gracias nuevamente.